Ya, entonces así, ¿no? Ya depende de ustedes de que vean, busquen balances aceptables, ¿no? Que tengan varias cuentas. Lo importante es que conozcan. Entonces, así va a estar. Por ejemplo, tienen aquí este balance, ¿ya? Entonces, tienen esto y ustedes, sí, lo que van es a buscar la definición de cada una de las cuentas que tienen. Como en el significado de cada una de las cuentas no va a pasar a veces ni de 2 renglones no va a pasar. 1, 2 renglones, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, lo que se les recomienda es que busquen balances que tengan, sí, un buen número de cuentas. Tampoco una gran cantidad, ¿no? Pero sí aceptables para que vayan conociendo, porque hay muchas cuentas que a veces están dentro de los balances y nosotros, como vemos únicamente las cuentas de mayor, generalmente en contabilidad, sí, entonces a veces no conocemos qué significa esa cuenta. Ya. Entonces, ese es el primer trabajo que tienen que hacer. Ya. Es ahora lunes, está bien para el miércoles medianoche. Ya. Entonces, para que ustedes harán bien, ¿no? Ya saben cómo se hacen los trabajos, ponen la carátula respectiva, entonces ponen ahí el balance, pondrán de dónde obtuvieron el balance. ¿Sí? Es decir, la bibliografía que ustedes tienen. Entonces sería, para el miércoles ahora es 7, 8, para el miércoles 9. Ya, hasta medianoche. Entonces, como ya terminamos nosotros esta parte de esta técnica, pasemos a la otra. ¿Sí? La otra es relacionada a otra técnica de análisis financiero que se llama el análisis financiero horizontal, comparativo o dinámico. En donde este ya aquí tenemos como la palabra dice que comparar las cuentas de un periodo con otro, ¿sí? Para ver o para determinar si dicha cuenta o dichas cuentas de los estados financieros aumentan o disminuyen. Entonces aquí vamos a hablar nosotros generalmente vamos a hablar de aumento, de disminución, ¿sí? Y si ese aumento es favorable o perjudicial para la empresa o esa disminución le favorece o no le favorece a la empresa. Ujú. Entonces, en este tipo de análisis, sí, como les Buena, dije, dice Mica Vivanco que por favor le deje ingresar a la clase. a ver, ¿cuál es el compañero que está por ahí? Dice Mica Vivanco que le deje A ingresar a ver, la clase, por ya, favor. ahí, ya ingresó, ya creo. Sí, ya le dejo ingresar. No, no, Micaela, no me salió aquí, bueno, ya. Entonces, como les decía, en este tipo de análisis nosotros vamos a comparar y también todavía es mucho más, vean, la parte de la parte de la lógica, ¿sí? Y lo que les decía, la parte del sentido común. O sea, es la lógica que establecemos. Entonces, aquí, como también es de las cuentas respectivas. Por ejemplo, si aumentamos el efectivo de un periodo a otro, es bueno, pues, le favorece a la empresa. Si disminuimos, ya sabe que no le favorece. ¿Sí?
Si aumentamos las ventas, va a favorecer a la empresa. Por ende, por lógica. Si disminuyen las ventas, le va a perjudicar a la empresa. ¿Sí? No necesariamente porque ese aumento le favorece. Entonces, por ejemplo, si aumentamos las deudas, aumentamos el endeudamiento, eso no le va a favorecer a la empresa. Lo que le va a favorecer es la disminución. La disminución de las ventas, de las deudas le va a favorecer. Si aumentamos los gastos, por lógica, no le favorece. Si disminuye los gastos, sí le va a favorecer. ¿Sí? Generalmente en eso es el sistema que se establece dentro de esta otra técnica. Comparamos de un periodo a otro dichos valores. Y al final establecemos, como les digo, si eso le favorece o le perjudica a la empresa. Entonces aquí, dentro de ellos, simplemente es de ver. No es nada complicado. Muchas veces existe que se quiere complicar dentro de eso. Todavía esto es mucho, como ya es un poquito más específico, aquí comparamos. Vamos a comparar de estas cuentas. El aumento de activos de los activos de la empresa siempre le va a favorecer. La disminución, en cambio, le va a perjudicar, pero depende del activo. Si aumentamos los activos fijos, van a favorecer. Si disminuimos, no le van a favorecer. Si aumentamos el patrimonio, por ende, por lógica, aumentamos el patrimonio, favorece. Por eso estamos diciendo, desde el análisis vertical, estamos diciendo que el patrimonio tiene que incrementarse, que el patrimonio debe ser mucho mayor que el pasivo. Entonces, si vamos aumentando el patrimonio, va a favorecer. Pero en cambio, si va disminuyendo el patrimonio, va a perjudicar. Entonces, este análisis financiero que se llama horizontal. Ya, aquí se relacionan cifras de uno o varios ejercicios, de uno o varios periodos. Entonces, tenemos que comparar balances de la misma empresa, de la misma entidad, de un periodo con otro periodo. Entonces, para aquí determinar los aumentos y disminuciones, las tendencias. Los gráficos es igual, ¿no? Los gráficos nosotros podemos hacer un tipo de gráficos para ver en porcentaje o para ver en porcentaje cuánto ha aumentado de un periodo. Es, a veces se hace necesario, simplemente es para complementar en lo que tiene que ver la incidencia del aumento o de la disminución. Entonces, el análisis financiero, ya sabemos, es una herramienta de análisis financiero, el análisis horizontal, que consiste en determinar en diferentes periodos contables consecutivos la tendencia de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros. ¿Y para qué se hace? Igualmente como hacíamos el análisis vertical, radica en la importancia en el control. ¿Qué se debe hacer o qué se puede hacer a cada una de estas cuentas o partidas? ¿Sí? Entonces aquí existen, o vamos nosotros, son dos cálculos simples que hacemos. Un cálculo se llama valor absoluto, que es de realizar una resta. Y el otro, lo que se llama el valor relativo o porcentaje de cambio, que lo vamos a expresar en porcentaje. Pues también, este análisis conocido como dinámico, porque se ocupa de cambios o movimientos de cada cuenta de un periodo. Entonces aquí existen las variaciones de aumento o de disminución. Entonces, en base a eso, se va a tomar también igual la decisión respectiva dentro de la empresa. Entonces, como decía, ¿por qué disminuyen las ventas? ¿Por qué han disminuido las ventas de un periodo a otro? ¿Sí?
previo todo el análisis que sea necesario. Y aquí ya está directamente, ya se establece las ventas, porque en análisis vertical tomábamos como partida base las ventas. Entonces aquí sí ya viene en lo referente, ¿por qué disminuye? Si la lógica, lo ideal es que aumenten las ventas. ¿Sí? Entonces, también en la parte de la recomendación establecida, este análisis para comparar. Entonces, traigan un balance del mes anterior, de hace 2 meses, con un balance actual. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido las ventas. ¿Por qué? Tienen que explicar, claro, internamente, los personeros de la empresa tienen que explicar por qué ha disminuido las ventas. ¿Sí? Y así de cada uno, generalmente de cada una de las cuentas, o también nosotros podemos hacer también grupos de cuentas. ¿Por qué la empresa tiene más deudas? ¿Por qué ha aumentado las deudas? ¿Por qué? Y para corregir, para controlar y corregir dichas cuentas. Unas que van a favorecerle y otras que le van a perjudicar a la empresa. Pero lo que vamos a ver nosotros de este método de aumentos o disminuciones, las tendencias, ¿no? Las tendencias que pueden incrementarse o no pueden incrementarse. Entonces aquí lo que se busca es comparar un periodo con otro para observar los cambios positivos o negativos. Como le decía, no solo en lo que tiene que ver si aumenta le va a favorecer a la empresa, que sería algo positivo. Sino ese aumento puede ser también negativo, algo negativo para la empresa. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, los cambios que pueden producirse, porque aquí es cambio, variación de las cuentas, aumentan o disminuyen. ¿Sí? Entonces aquí dice, pueden originarse estos cambios por alguno de estos factores. La adquisición de activos. Entonces, si la empresa adquiere activos, va a aumentar sus activos. ¿Sí? La adquisición de pasivos o el pago de ellos. Como les decía, si aumentamos las deudas va a ser perjudicial, pero si disminuimos las deudas, eso va a favorecer a la empresa. Nuevos aportes de capital o reducción del mismo. ¿Sí? Entonces, el patrimonio, el capital, siempre debe ver la tendencia de aumentar. Ya aquí en forma general, nosotros en forma general aquí, cogemos grupos de cuentas. Si aumentamos estas cuentas, ¿le favorece a la empresa o no le favorece? Si este grupo de cuentas que disminuimos le favorece o no le favorece a la empresa. Las utilidades, el resultado del ejercicio. Entonces también, si aumentamos las ganancias, se han aumentado las ganancias, las utilidades, eso por ende es bueno para la empresa, le favorece, le beneficia. Pero en cambio, si disminuye las utilidades, disminuye las ganancias, eso no es favorable. ¿Sí? Entonces, por eso aquí establece que es necesario seleccionar aquellas partidas que muestran cambios importantes, igualmente con el objeto de determinar las causas de esas variaciones y establecer las conclusiones respectivas. Entonces, en lo que decíamos nosotros en el análisis vertical, por ejemplo, en el efectivo, disminuye la empresa tiene poco efectivo. Aquí en este análisis que vamos a ver, vamos a decir, la empresa ha disminuido su efectivo, ¿sí? Lo cual no le va a favorecer. Entonces, en definitiva, la empresa al disminuir su efectivo va a disponer de muy poco de liquidez. Las causas son las mismas. Ya sabemos nosotros, aumenta o disminuye, las causas son las mismas. Y las conclusiones respectivas. Entonces aquí dentro de este análisis vamos a determinar la variación absoluta
¿sí? Y la variación relativa. ¿Qué se han producido, que han sufrido cada una de las cuentas de los estados financieros? Al comparar los balances, al comparar de un periodo a otro. Entonces aquí dice comparar los estados financieros de 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos o disminuciones de estas variaciones que se han producido. Y ver nosotros los cambios en las actividades y los resultados que han sido, que pueden ser positivos o desfavorables. ¿Y cuáles merecen mayor atención dentro de eso? Entonces, esta es la finalidad del análisis, ¿no? Entonces, el comportamiento nuevamente se repite, creciente o descendiente de los rubros de los estados financieros. Aplicado en cada uno en diferentes periodos, pero tiene que ser de la misma empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el criterio. ¿Sí? Entonces, en general, dicen, en general, si aumentamos los activos, es favorable. Si disminuimos los activos, es desfavorable. Pero ahí viene, como se dice generalmente, el pero. Ciertas cuentas no son, sí, que siempre le van a favorecer. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Si aumentamos las cuentas por cobrar, no le va a favorecer a la empresa. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que estamos dando más crédito, estamos aumentando el crédito a los clientes. No le va a favorecer. ¿De dónde vienen las cuentas por cobrar? De las ventas. ¿Sí? Y como tiene relación con las ventas, nosotros establecemos las cuentas por cobrar. Entonces, si aumentamos el crédito, podemos vender más. Ya no se olviden que las dos formas de vender que tenemos es en efectivo y a crédito. Aumentamos las ventas, tiene que establecerse qué política se maneja de ventas de la empresa, en las cuales puede ser que aumente el crédito, porque así está establecido por la empresa. Entonces, al aumentar el crédito no le favorece a la empresa, le va a perjudicar. Igualmente los inventarios, bien, ¿sí? Si aumento yo el inventario de mercaderías, como les dije, sí, no le favorece a la empresa. Eso quiere decir que no se vende frecuentemente las mismas causas. Entonces yo sé, tengo que seguirme abasteciendo, sigo aumentando el inventario, sí, pero no vendo rápidamente ese inventario. No vendo constantemente, no vendo frecuentemente. Entonces se va a inflar, va a estar con un volumen mayor el inventario de mercaderías. ¿Sí? Entonces me va a perjudicar. Entonces, para que me favorezca, tiene que el inventario de mercaderías disminuir de un periodo a otro. ¿Sí? Si yo aumento las ventas y voy al inventario si incremento las ventas, ¿qué quiere decir? Que estoy vendiendo más. ¿Sí? Incremento las ventas del inventario de mercaderías. Para esas ventas, en cuanto tiene que ver en términos monetarios, la tendencia es disminuir para yo seguirme abasteciendo de mercaderías. Los activos fijos. En general, si aumento los activos fijos, van a favorecer. Son bienes generalmente materiales, porque también hay estos bienes que son inmateriales, ¿no? Que son intangibles, pero que están contemplados, pero ustedes saben que esos activos intangibles, ¿sí? Si es que es de propiedad de la empresa. Muchas empresas lo que hacen es, esos intangibles
como es la marca, sobre todo, arriendan de otra empresa para poder comercializar sus productos. O las empresas que tienen sus propias marcas de sus productos. Por ejemplo, las comerciales generalmente no, ¿no? Las industriales sí. Entonces se aumentan los activos fijos, como les decía, ese es otro capítulo que se determina, bueno, o se estudia aparte, en lo que es netamente de finanzas. Lo que se ve es el activo fijo productivo. La empresa tiene que invertir, como son inversiones a largo plazo, en activos fijos productivos. Aquellos bienes que mediante el uso, la utilización, le vayan a generar ganancia a la empresa. Entonces la empresa no puede tener activos fijos improductivos. Algo tiene que hacer con eso para sacar algún rédito de ese activo. No es que la empresa, por ejemplo, puede comprar nomás, compra otro terreno, compra otro terreno, compra terrenos, pero ¿qué está produciendo ahí? Nada. ¿Qué ganancia le está produciendo? Ninguna. Y a veces tienen por ahí, tienen botado algún terreno, alguna edificación. Entonces eso es lo que le ocasiona, es más, tiene que pagar impuestos por esos bienes inmuebles, ¿sí? Tiene que gastar en mantenimiento de esos bienes inmuebles. Lo tiene que adquirir para que le den ganancia aquí. Los pasivos. Todo pasivo se aumenta, no le va a favorecer. Todo pasivo que aumenta le va a perjudicar. ¿Sí? Todo tipo de pasivos. Cualquier tipo de pasivo. Pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, los pasivos diferidos como son los pasivos laborales, de las cesantías, ¿sí? Pensiones de jubilación, si se incrementan, no le va a favorecer a la empresa. Pero es una deuda que tiene que asumir. ¿Sí? Las ventas, como le decía, las ventas por ende. Las ventas por ende, eso le beneficia. ¿Sí? A lo menos si es que existen incrementos significativos, que esa es la tendencia. Aumentar siempre constantemente sus utilidades, sus ventas. Le va a favorecer. El costo de ventas, los costos y los gastos del aumento no le van a favorecer. El aumento de los costos, el aumento de los gastos no le favorece. ¿Sí? Entonces lo que estamos analizando aquí por grupos de cuentas que son de mayor y que se pueden conocer, los gastos operacionales. ¿Sí? Ya vamos a ver nosotros en qué parte le beneficia o no le beneficia a la empresa. Y es una simple variación. Entonces nosotros tenemos estas dos fórmulas dentro de los balances. Qué simple, vamos a tener los dos balances y la primera que aplicamos es el valor, la variación o valor absoluto, que simplemente es una resta, que es igual al valor del periodo actual menos el valor del periodo anterior. ¿Sí? Entonces, puedo yo tener de diferentes periodos. Supongamos, ¿no? Tengo aquí un balance del 2020. Ya. Si tengo aquí anual, no importa, eso le digo puede ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, anuales. Tengo yo aquí un balance del año 2020. ¿Sí? Y tengo yo otro balance del año 2019. Ya. Tengo estos dos balances aquí. Debo tener el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.
Entonces voy a determinar la variación absoluta o valor absoluto. No es más que restar el valor del periodo actual que viene a ser el año mayor, el del 2020, la fecha más alta, menos los valores de las cuentas del 2019. Y hago la resta, nada más. Y ya me va a dar el valor absoluto que es en términos monetarios. Entonces el valor actual es el año mayor, ¿sí? Y el valor del anterior es el año menor o el periodo menor. Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, digo, tengo yo el balance de este año, tengo el balance de abril y tengo el balance de febrero. Ya. El valor del periodo actual de este año sería el de abril. Le restaría los valores referentes a febrero de cada una de las cuentas. Y la variación porcentual, ¿sí? Que es igual al valor absoluto dividido, que ya calculé aquí, el valor absoluto, es decir, la resta dividido para el valor del periodo anterior y le expreso en porcentaje. Entonces, dos simples fórmulas que se calculan y que vamos sacando nosotros valores tanto absolutos, que es en términos monetarios, como el valor relativo, que es en porcentaje, para determinar cuánto en porcentaje ha aumentado, cuánto en porcentaje ha disminuido cada una de las cuentas de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, esto veremos nosotros el día de mañana. Entonces, el día de mañana ya comenzamos a hacer la parte práctica de este análisis, del análisis financiero horizontal. Bueno, entonces hasta el día de mañana. Hasta mañana, Hasta Inge. mañana, Inge. Hasta mañana, Ángel. Hasta mañana.